Buenos días, esto es Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio desde Radio Capital 710 AM. Hoy el conocimiento y la pasión por la cultura llegan a tus oídos gracias a nuestro equipo de conductores Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, y nos acompañan Quickly Studio en la edición, montaje y redes, y también Jorge Duque en la coordinación general. Todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos también, queridos profesores. Final de mes, ¿cómo los trata la vida? Humberto, Susana y Rafa. Bueno, la vida me trata más o menos, pero bien, no me puedo quejar en realidad. Ahí voy, llevando adelante las Llevando, cosas, llevando leña. llevando Eso es lo que leña hacemos, bastante, sí, señor. Pero llevando bueno, ahí leña. vamos, Pero ahí aquí vamos. contentos de poder hacer este programa y de Sí. encontrarnos con nuestros queridos colegas y con nuestra querida audiencia y por supuesto con nuestros invitados que siempre son vocati di cardinale. Y bueno, hoy no es un día distinto. Bueno, y yo también los saludo, así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Yo creo que será muy interesante. A ver, vamos a oír mucho, sobre todo. Pues sí, muy contentos de recibir esta mañana en nuestro programa Cipriano Martínez, artista visual, además ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela y licenciado en artes por el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón USAPAR. Cipriano se trasladó a finales de los años 90 a Londres para completar un máster en arte en el Chelsea College of Art and Design, convirtiéndose posteriormente en investigador asociado de esta prestigiosa institución. Mención especial del jurado en el 11º Salón Premio Mendoza en el año 2003, organizado por la Sala Mendoza, momento a partir del que Cipriano Martínez enfoca su obra en una visión muy personal del paisaje, entendido como lugar para la representación y espacio de intercambio, donde las imágenes recurrentes de la cultura digital global se transforman en abstracciones que adquieren nuevos sentidos. Bueno, Cipriano vive y trabaja en Inglaterra y desde allá nos concede esta mañana esta entrevista y le damos la bienvenida a Cipriano Martínez a Un Minuto con las Artes. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer hablar con ustedes desde aquí, desde mi estudio. Eh, Vengo llegando de Caracas apenas hace unos días y tuve la grata sorpresa de conseguirme con mi antiguo profesor Humberto Ortiz. Y bueno, aquí estamos hoy sentados desde la distancia. Qué bueno ese encuentro que provocó esta conexión. Bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí, Cipriano, y bueno, esto nos obligó a revisar tu obra que yo había visto muy parcialmente y realmente yo estoy muy entusiasmado con tu trabajo. Yo para comenzar el juego de la entrevista te voy a proponer un juego antiquísimo. Yo te voy a decir unas cuantas palabras y tú vas a responder lo que se te ocurre a partir de esas palabras, un poco para que nuestro público vaya conociendo cuál es el universo en el que tú te desenvuelves, en que se desenvuelve tu pintura, que hay como unos ítems constantes que aparecen siempre, ¿no? Yo te voy a decir, por ejemplo, la palabra retícula, ¿y tú qué vas a decir? Bueno, es el cómo crecieron las primeras ciudades Ok, y cómo esa retícula después se vio comprometida con lo que fue sucediendo en las capas sucesivas, ¿no? De la historia correcto. del urbanismo. ¿Y qué significa la retícula en tu trabajo pictórico? Bueno, yo creo que es una referencia a un sistema de coordenadas, no sé si se me quedó en el inconsciente después de los años de ingeniería en la UCB. Pudiera decirte que es ese mural que siempre vi en el piso 1 de la escuela básica de la facultad, el primer edificio donde uno estudia, un mural bellísimo de Alejandro Otero,
amarillo y gris, creo, un mosaico. Creo que llevan unas láminas de metal, no sé. Pero la ciudad universitaria yo creo que de alguna manera forma parte de esa retícula que yo tengo allí como internalizada, ¿verdad? A pesar de las voluptuosas formas de ARP y de Calder, siempre hay un sistema de organización. Es como se organiza el espacio en el occidente, ¿no? Pero sí, un poco yo creo que es eso, es la referencia del espacio exterior donde uno circula. Correcto, y ahora te digo paisaje. Paisaje, oye, pienso sobre todo en la intervención del hombre sobre el paisaje. No lo veo como el paisaje natural, sino más como el paisaje cultural Correcto. El paisaje como una operación de construcción o de construcción, o de deconstrucción, claro, de en cual, desmontaje, de desmantelamiento. o cualquier caso de ordenamiento de lo real, desde perspectivas distintas, digamos, Sí, porque el bueno, ordenamiento, ujú, sí, disculpa. no, porque el ordenamiento de lo real no tiene por qué ser regular, puede ser irregular, pero es una forma Claro. de recomponer lo real, que es lo que tú haces con los referentes, digamos. La ciudad, que es tu referente reiterativo, que en la gran cantidad de crítica que se ha producido alrededor de tu trabajo, la ciudad siempre está presente como un referente. Entonces, quizás quisieras hablar también de tu relación con la ciudad. Sí, es posible eso de la ciudad como una cuestión reiterativa, aunque en los últimos años esa ciudad ha pasado de ser esa ciudad que uno observa en el afuera, que creo que María Elena Ramos lo describe muy hermosamente en la presentación del catálogo de Pentimento, de la muestra, última muestra en la sala TAC del año pasado, ¿verdad? A un año en este momento de la muestra. Se hablaba del espacio de afuera y el espacio de adentro. Es decir, yo creo que ya esa ciudad se ha convertido en una suerte de ciudad digerida y esa ciudad después es evocada. Es decir, ya lo que quedan son vestigios, indicios de aquello. Y entonces yo hablaría más de una arquitectura de la memoria, Mm, una arquitectura que se ha hecho a pedazos y como tú muy bien dices, yo me encargo de ordenarla dentro de lo caótico que puede ser ese proceso de intentar poner en orden todo aquello que ha pasado ya en el tiempo. Entonces siempre hay un proceso de filtro, ¿no? Creo ujú. que lo decía muy hermosamente García Márquez en Vivir para contarla. Algo así como lo que uno vive, lo que uno recuerda y después cómo lo evocas para luego ser contado. Al final es como ese juego de que uno se va pasando la palabra y el último escuchó una cosa totalmente diferente a lo que era el origen, ¿no? Y en el caso de la memoria creo que sucede un poco eso. Uno vivió en espacios, ocupó espacios, transitó por lugares y al final lo que está saliendo en la pintura son esos fragmentos que yo trato de recomponer en esta pintura, sí. Correcto. Y si te digo alopecia, Alopecia es bueno, pienso en una pintura que hice de Parque Carabobo, desde el piso 22 de Centro Parque Carabobo, de ahí creo que surge eso. Era un espacio que estaba entre la avenida, que no es la avenida Universidad, sino la que está por abajo, que es como una calle de servicio, y la avenida Bolívar. Entonces yo tenía un amigo ingeniero, tengo que tiene su oficina en el Centro Parque Carabobo, ¿verdad? Desde el piso 22 yo podía ver exactamente ese pedazo de terreno con unos árboles bellísimos que estaba entre la avenida Bolívar y esa avenidita que estaba detrás, ¿no? Eso en algún momento estuvo ocupado por, bueno, por gente que vivió allí, allí hacían vida. Recuerdo quizás algunos indígenas que estaban allí en algún momento, no sé por qué llegaron a Caracas en alguna protesta. Estamos hablando del año 2001, 2002, pero permanecieron allí. Entonces era un espacio como de caos y yo fui registrando en varias fotos que hice, cenitales, ¿verdad? El desgaste de ese pedazo de grama que después se convirtió en tierra. Y hice una pintura, lo hice dos o tres, y hay una pintura que le dio título como a eso, o me dio la idea del concepto. Es decir, es el uso y el abuso del terreno y la huella del hombre, cuando hablábamos de paisaje, que yo insisto en el paisaje cultural, es más
la incidencia, el impacto del hombre sobre el terreno. Entonces estamos hablando de una alopecia a gran escala, que bueno, eso después lo podemos proyectar en unos desastres quizás a mayor escala aún, pero no hablo de una alopecia de tejido orgánico de como normalmente pudiéramos decirlo. De hecho, después de esa pintura hice unas gráficas que eran como una suerte de microcosmos, es decir, recordaba mucho como una suerte de glóbulos rojos, pero en realidad eran unos paisajes urbanos vistos cenitalmente. Porque es decir, yo puedo dividir mi trabajo como en una visión cenital y una visión frontal. Hay un rebatimiento de 90 grados todo el tiempo. En el premio Mendoza, que Álvaro Mata nombra al comienzo, hice una suerte de recorridos mentales de espacios, de circulaciones, de unos mapas imaginarios, pero eran ciudades vistas cenitalmente, desde arriba, ¿verdad? Como unas vistas satelitales. Y eran unos textos que eran unas escrituras automáticas de espacios, ¿verdad? De lugares. Y después, bueno, hay otra serie de trabajos que es mucho de esto que yo hago, que son visiones frontales de muros, de paredes, de obstáculos, ¿verdad? Entonces, alopecia refiere quizás al impacto del hombre sobre el espacio, a la huella que se deja sobre un lugar, ¿ok? Claro. ¿Y si te digo accidente? Accidente, pensaría en Paul Virilio, que es un filósofo que a mí me ha interesado muchísimo. Bueno, he comprado desde que leí La estética de la desaparición, después Ciudad Pánico, hay un libro sobre la estética del horror, no sé, en las artes. Paul Virilio, Accidente, es esa tríada que él hace, progreso, accidente y velocidad. Es decir, pensaría directamente en Paul Virilio como esa idea de, bueno, él sobrevivió creo que un bombardeo en Nantes, creo que es donde él crece, y eso años más tarde él piensa en esa idea de progreso, de velocidad y de accidente, que está todo estrechamente vinculado. Claro. Pensaría también en la película Cremaster del norteamericano, ahorita no, Matthew Barnett, creo. Es una película rarísima que vi en Londres como cuando estudiante y de verdad que él juega mucho con esos iconos de lo que es el progreso, la idea de Norteamérica, de la tradición, de la velocidad, de lo salvaje un poco. Es decir, recuerdo unas imágenes de unos circuitos de Fórmula 1 Indy 500 y una suerte de efecto de esa velocidad sobre el cuerpo de los conductores y unos testículos que iban como ascendiendo por los trajes. Es decir, no sé, pienso un poco en, me estás diciendo ese, no sé, puedo Bueno, quizás después pensar otras así, cosas, pero así funciona la mente, claro. si ese Pero es el óyeme juego, yo algo, creo que claro. ¿Cómo funciona el accidente en tu trabajo? ¿Cómo opera como parte de tus procesos el accidente? el accidente opera principalmente, bueno, uno de los responsables del accidente en mi pintura es el material que utilizo, el óleo, que lo uso deliberadamente, porque el óleo como material, como pintura, es un material muy caprichoso. Él hace lo que le da la gana, eso me gusta un poco, porque es como que quizás a veces yo tiendo a controlar un poco la situación, quizás como buen ingeniero, no sé, un poco la cuestión de la planificación y el óleo me hace las trampas, ¿verdad? Sobre todo en un ambiente como este, es decir, yo estoy aquí en este estudio tiritando de frío y apenas afuera puede haber, no sé, 16 grados, pero aquí siempre es muchísimo más frío. Es un espacio de techos muy alto y el óleo en estas circunstancias, en estas condiciones, a pesar de que tengo siempre los calentadores por todos lados, él seca como él quiere. Y entonces te deja un poco esos fantasmas, esos velos, esas veladuras. Y bueno, un poco ya el óleo de por sí introduce la idea de accidente en el trabajo.
pero al final yo creo que es un proceso sinuoso este de la creatividad. Es decir, quizás los escritores también, tú pudieras dar fe de ello. Es decir, uno no es una línea recta, ¿no? Es decir, uno plantea la idea, bueno, esa metáfora del horizonte, pero uno se va acercando y los procesos son, bueno, son jardines, senderos que se bifurcan, ¿verdad? Y Claro. en la pintura yo creo que es un poco eso. El accidente es el óleo, por un lado, es la metodología que yo utilizo, que yo no pinto una pintura una por vez, sino que son muchas pinturas que van dialogando entre ellas en el proceso creativo. Y yo creo que eso de alguna manera también te cambia las perspectivas y los resultados finales. Porque es decir, yo comienzo una pintura con una idea, después tengo una al lado, tengo una en una pared, las muevo y ese proceso de diálogo entre las pinturas va creando, va introduciendo una suerte de entropía o de caos en el resultado, ¿ok? Entonces yo sí creo que en eso de la retroalimentación, que es una suerte como de árbol genealógico, que hay pinturas que te van diciendo unas cosas, influyen en el resultado de las otras, el óleo, el accidente, por supuesto, y a veces es el tiempo mismo genera accidentes porque yo lo decía en un video, que no sé si les mandé, por cierto, se los puedo mandar después, de un video donde yo decía que lo que no pintas hoy no lo vas a pintar más nunca, de nuevo, ¿me entiendes? Es decir, la pintura acompaña la existencia. Y entonces, si yo paso ahorita, por ejemplo, tuve 6 semanas en Caracas y estoy llegando y yo sé que lo que voy a pintar ahorita no es lo que iba a pintar hace 6 semanas que quedó a medio camino. Pasaron muchas cosas en esas 6 semanas en Caracas y entonces eso también creo que forma parte de lo que es el devenir de la pintura, de los resultados, ¿verdad? Es decir, yo creo que los procesos creativos están sobre todo llenos de accidentes. Es decir, que uno Claro. los controle o no, eh, Sí. Sí, lo que tú se- dices para la pintura también ocurre con el lenguaje. O sea, cuando uno escribe un poema, el lenguaje es el que te lleva. Tú puedes tener la exacto. intención de construir algo, pero el lenguaje mismo tiene una energía autónoma que te arrastra y terminas escribiendo lo que no pensabas que ibas a escribir. O sea, creo que es un proceso bastante parecido. Y Y hay por que estar último, abierto a eso, ¿verdad? sí, exacto, estás en disposición de entregarte a esa fuerza. Si Que no, la no es broma fácil. si no, la cosa no sale, ¿verdad? Es así. Bueno, quería cerrar este pequeño juego porque ya mis compañeros me están viendo mal. Sé que fastidio, ya, déjanos hablar. Vamos a, vamos a ofrecerte otra palabra, otro bocado, a ver cómo lo desarrollas, que me parece que está también muy vinculado a tu trabajo, que es la palabra pixel Pixel. o Bueno, pixel, pixel sí. para mí era un elemento distractor, si eso vale en el vocabulario en la Real Academia Española. Pero sí, el pixel de alguna manera en mi trabajo me desvió, hablando de accidentes, a una exposición, de hecho, que fue el resultado de ese desvío, de ese accidente, que fue Máculas Ortogonales, que presenté en Beatriz Gil en el año 2016. Puesto que, bueno, es una exposición cargada de muchos accidentes digitales, de glitch, de eh, situaciones con la imagen, corrupción de la imagen. Y eso viene dado por el hecho de que llega un momento en que, bueno, hablábamos de que yo vine a estudiar aquí, yo volví a Venezuela en el 2001, estuve dando clases, bueno, la contraprestación académica de Fundayacucho, etcétera, etcétera. Vino el paro petrolero, volví aquí, nacieron mis 2 hijos y después me di cuenta que empezaron a buscar guardería y tal y no volví a Venezuela, pero de verdad que siempre me quedé viendo para atrás, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en que ya como que te resignas y ves como hacia adelante o ves dónde estás parado y no ves mucho hacia de dónde vienes, ¿verdad? Y es cuando yo empiezo a asumir la idea de ver la ciudad o el país o lo que estaba sucediendo desde la computadora.
Entonces es cuando empieza quizás ese proceso de como de digitalización de la imagen, de una imagen que está desprovista de toda emocionalidad. Es decir, es una mano que pinta. De alguna manera yo creo que estoy allí hablando muy fuertemente de mi estado de ánimo. Es decir, es algo que la gente ve como un trabajo muy limpio, muy impecable, muy preciso, pero en realidad lo que estoy hablando es de esa desazón o de esa resignación que hay por lo que, por donde estoy, ¿entiendes? Y por la situación de que, bueno, estoy haciendo esto y deliberadamente yo hago una pintura donde no hay huella del trazado. Es decir, es una mano que pinta como un autómata. Y eso es algo que estoy diciendo primera vez y me causa un poquito de tristeza y me mueve un poco. Esto que te digo porque es un trabajo que prácticamente es una imagen digital y donde el artista simplemente está reproduciendo eso que está allí. Y eso que está allí es la computadora y es el píxel. Es decir, ya yo dejo de ver casi que la ciudad y esos obstáculos que yo pongo en contrapaisaje en aquella pintura azul del 1999, ahorita ese obstáculo es la pantalla del ordenador. Y entonces ya casi que no veo lo que está detrás de la pantalla y me quedo distrayéndome intencionalmente con lo que está sucediendo allí enfrente mío. Entonces, para mí, Pixel tiene una connotación emocional quizás muy fuerte, porque es ese momento donde yo prácticamente me conformo con lo que hay, que es esa visión a través del monitor, y empiezo a distraerme y a pintar lo que está enfrente de mis ojos. ¿Ok? Pero entonces, bueno, yo diría que el píxel es eso, es ese obstáculo que me separa a mí de aquello que está del otro lado. Es decir, para mí fue como una superficie límite allí, como esa suerte de umbral de espejo, casi que si deja de ser algo abstracto y se convierte en algo físico casi. Pero el píxel es eso, yo diría que sería más o menos como el fundamento, volviendo a la idea de la ortogonalidad, de lo cartesiano, es cómo se arman las ciudades, cómo se arma la imagen en un ordenador, y así es como entonces yo dejo de ver quizás a la ciudad y esa retícula urbana se convierte en la retícula del ordenador. Yo creo que eso pudiera cerrar bastante bien la idea del píxel, ¿no? Gracias, Cipriano, por jugar con nosotros este juego. Ya Claro, ese juego fue muy difícil. nuestro director pide que cortemos para escuchar la música que elegiste y después nuestros compañeros van a seguir el hilo del juego. Y gracias por Pues invitarme a jugar. sí, señor. Bueno, hecho este cuestionario Castillo Zapata, así como el de Proust, vamos a nuestra pausa musical. Vamos a escuchar a Michael Nyman con Fish Beach, los compromisos comerciales de la emisora. Continuamos nuestra conversa al regreso con Ciprianos Martínez, que nos va a echar el cuento de por qué escogió esta canción en particular. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, Michael Nyman con Fish Beach y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos nuestra conversación con Cipriano Martínez, a quien le vamos a pedir que nos cuente el porqué de esta escogencia musical. Bueno, ese juego también fue bastante difícil. El de la escogencia musical me tuvo 2 días pensando, porque bueno, podía ser tanto de la música que yo escucho aquí en el estudio cuando trabajo, ¿verdad? Y bueno, en algún momento pensé en Bola de Nieve, después pasé por Astor Piazzolla, eh, Charly García, incluso los primeros tiempos de Charly García, eh, y cualquiera de los brasileros, es decir, Djavan o Caetano Veloso. Hay una pieza de Caetano Veloso hermosísima que se llama It's a Long Way, que la grabó aquí en Londres cuando estuvo en los años 70, 60, 70 por allí. Pero bueno, al final mi escogencia fue esta pieza de Fish Beach de Neiman, que la escogí precisamente por el recuerdo, volviendo a la idea de la memoria del recuerdo, la primera vez que yo escuché esa pieza, que fue
cuando fui a ver la película de Peter Greenaway, tengo que revisar el nombre porque siempre me confundo, que es el cocinero, el ladrón, su esposa y el amante. ¿Ok? Entonces, en esa película hay una escena de Helen Mirren con Alan Howard que pasan del baño al espacio de atrás del restaurante y, y la cámara hace ese juego entre las escenografías, porque es una película muy teatral, pues son como set de teatro, son como espacios, es un caos total, todo se desarrolla entre el restaurante y la cocina, y entonces el movimiento de la cámara te deja ver esa superficie límite, volviendo a las ideas del límite, ¿verdad?, entre un espacio y otro. Entonces ya la toma para mí fue importante, ese juego de la cámara, porque para mí habla mucho de lo que es mi proceso pictórico, es decir, esa superficie que divide espacios, pero en este caso lo estábamos viendo, era un corte transversal, ¿no? Eh, y la pieza es una pieza, bueno, hermosísima. Entonces, bueno, es como que para mí esa pieza, esa canción, no es nada más la canción, es la canción con Helen Mirren, con Howard y el movimiento de la cámara. Entonces dije, bueno, ya que estamos hablando de contrapaisajes, superficies límites, reorganización del caos, yo dije, y la película en realidad es un caos contenido en esos espacios hermosísimos, yo dije, vamos a hablar de eso, pues, vamos a utilizar esta canción. Es que voy a retomar algo y después te doy la palabra, Humberto, porque yo sé que ustedes tienen mucho que conversar. No, porque me llamó la atención justamente toda esta cantidad de contenidos que estás señalando en un lenguaje en esencia abstracto, y generalmente siempre pensamos en la abstracción como libre de contenido, incluso cuando se trata de geometría, colores lo más puro posible o con menos mezcla, y resulta que me encuentro más bien con la idea de un artista que contempla lo inacabado, contempla la tensión que puede producir un estado de cómo dejas una pintura y volver a ella si ha pasado cierto tiempo, que ya deja de pertenecerte, que ya deja de tener una vinculación existencial en es- porque consideras que la pintura es existencial y no importa si se transfiere a través de la geometría, en tu caso. Entonces yo siento que hay una tensión entre lo pictórico, entre lo gráfico, que supuestamente tú, al establecer un antes y un después, significa que no hubiese la idea de la multiplicación de la misma imagen, que sería en el caso de lo gráfico, lo que ocurre con las artes gráficas, como cierta serialización, multiplicación, pero en la pintura se da una individualidad y de pronto puede haber textura, está la pincelada, la mancha, el pigmento, o sea, se particulariza. Pero además se agrega una connotación urbana, no sé si es a través del color, no, porque justamente te alejas de lo que es el color lo más saturado posible, esa idea de la abstracción geométrica como un lenguaje nítido, y sin embargo mantienes la nitidez, mantienes la geometría, pero hay algo que no sé si la palabra es correcta, lo contamina, y lo llenas de otros sentidos que de pronto uno dice, caramba, pero si lo que estoy viendo es obra abstracta, pero está pasando todo esto que tú estás diciendo. Bueno, explícame esas contradicciones que están allí presentes, porque es lo que siento, tensión, contradicción,
forma, contenido, pensando aquí desde un punto de vista estructural, formal de la obra de arte. No, yo te agradezco la pregunta porque eso es algo que yo siempre me cuestiono o me pregunto, o más me cuestiono, diría, que es esa suerte de, no, ¿cómo diría yo? La multireferencialidad, no sé, digámoslo así. Ujú, Es decir, ujú, y las necesidades expresivas, porque es como que yo utilizo la abstracción, creo que para simplificar pensamientos más complejos, es decir, es una posibilidad, es una estrategia, pero no me caso con la abstracción por lo formal. Y yo creo que ahí es donde viene tu pregunta, porque está la contradicción de que la abstracción, la tradición geométrica abstracta latinoamericana, sobre todo, son esas formas puras, esos colores, esas líneas, esa geometría de bordes rígidos, y en mi caso es una abstracción contaminada. Es decir, cuando tú dijiste contaminada, me quitaste la palabra de la boca porque era lo que te iba a contestar. Es decir, hay un proceso de contaminación y sí, volvemos sí. a Rafael Castillo Zapata cuando habla del accidente y cuando yo cito a Paul Virilio y hablo de todas estas cosas. Yo creo que a veces puede ser la referencia incluso de la música, de lo que estoy escuchando en el fondo, porque mi estudio no, mi estudio tiende a ser un espacio casi que como un white cube. Trato de mantenerlo. Esto era un chiquero aquí, esto es un granero de hace 2 siglos, que yo lo convertí con el dueño del local que me alquiló, con paredes blancas, un techo de 3 metros, qué sé yo, y es un espacio blanco. Y así es como yo puedo producir todos los accidentes, en un espacio donde yo pueda ver el contraste entre lo blanco de la pared y el accidente que está sucediendo. Entonces yo creo que un poco ese espacio como un tanto muy limpio, yo lo contamino, entre comillas, con ruidos de fondo, que puede ser toda esta música que les estoy diciendo, puede ser un podcast, puede ser un audiolibro, sobre todo los audiolibros durante la pandemia, fueron muchos los que pasaron por aquí. O puede ser una entrevista a un escritor, o puede ser noticias de lo que está pasando. Entonces yo creo que todo eso de alguna manera tiene incidencia en lo que tú estás haciendo. Es decir, tú estás creando unas condiciones de trabajo, un caldo de cultivo para que algo suceda. Entonces, bueno, un poco lo que hago yo es contaminar este espacio blanco con el óleo, que ya genera accidentes, que ya lo decía antes, ¿verdad? Pero también con lo que estoy escuchando y con todas esas referencias que yo tengo. Y yo creo que quizás tenga que ver mucho con mi personalidad, es decir, con la forma como yo crecí, con lo que yo estudié antes, porque también hay una contradicción entre, bueno, pasar por la Facultad de Ingeniería y después no trabajar ni siquiera un año. Mi primer trabajo fue con Ingrid Lucena en la restauración de los zócalos de la Casa del Libertador. 2 años estuve trabajando yo allí, pegado a esos muros, ¿verdad? Yo creo que mucha de la información de las texturas y eso tiene que ver con ese trabajo. Venía pensando cuando venía hoy para el estudio, que nunca lo he dicho, pero yo creo que pintar 300 metros lineales de zócalos murales, un procedimiento de muros estarcidos, creo que es que se llama, eso de alguna manera te contamina también, ¿verdad? Entonces está eso gráfico, porque eran las plantillas que cortábamos, esto era antes de AutoCAD y todo aquello, eso era cortado a mano, las plantillas, y a veces una flor de loto tenía 7 colores. Yo creo que todo eso de alguna manera, hablabas de lo gráfico, mi abuelo Cipriano Martínez, yo me llamo como el abuelo mío que fundó Editorial Estándar, que es una imprenta, cosas de la vida. Yo terminé estudiando escultura con Guillermo Abdala y Javier Lebel, justo puerta con puerta de la imprenta de Caño Amarillo. Y esa imprenta que allí estuvo un cubano hasta Rogelio, que fue el primer empleado de mi abuelo, llegó de 17 años de Cuba a Caracas en los años 40. Yo salía de taller de escultura y me iba a hablar con él y él me echaba cuentos del abuelo mío, del papá de mi papá. Mi papá creció en esa casa. Entonces, la cuestión de la gráfica viene por ese lado de la familia y por el hermano de mi mamá, mi tío, que en Katia tenía otra imprenta. Es decir, mis primeras pinturas al óleo eran los residuos cuando limpiaban las máquinas. Entonces, eso de lo gráfico te lo respondo desde el punto de vista genealógico. Porque es como que mi abuelo y mi tío William, los dos,
de alguna manera me alimentaron ese interés por la gráfica, ¿verdad? Entonces yo estoy consciente de que mi trabajo a veces tiene como esa situación de diálogo entre gráfica y pintura, sacrificando la serialidad y apostando por la individualidad, por eh, lo mono, ¿no? Lo único, la unicidad, ¿no? Pero sí, te agradezco eso porque sí, yo sí siento que las referencias también están habladas de la Universidad Central. Uno pasa por ahí 5 años y uno no sale ileso. Es decir, el ojo se contamina también de todo eso. Entonces yo creo que en el caso mío la apuesta es por vertir todo eso que forma parte de mi bagaje y de mis intereses, que a veces se puede denominar falta de foco. Y me lo decía con mucho respeto Susana Mundaray en uno de los seminarios de abstracción, una maravilla de seminarios en la Reverón. Yo soy del primer año, de la primera cohorte, pues, de estudiante, y Susana me hablaba mucho siempre del foco, de que tenía que enfocarme. Y creo que todavía 25 años más tarde no logro hacerle el resultado de esta pintura caótica, accidentada y contaminada, con intenciones a veces de limpiar un poquito los bordes y darle un poquito de orden a ese caos. Pero bueno, es el caos que es uno mismo también, ¿no? Sí, Cipriano, te voy a agarrar, no sé, Susana, ¿quieres responderle, Susana? O- Porque quiero Dale, agarrar dale. lo que estás diciendo justamente porque me da la pista por donde quiero yo hacerte mi pregunta o mi reflexión, porque Susana tocó el tema que a mí me tenía como pensando todo el tiempo, justamente ese trabajo tuyo que es básicamente geométrico, abstracto, no sé cómo, tu trabajo es un trabajo abstracto. Eso no se puede, uno no sabe nada de ti y uno que es pintura abstracta, con todos los juegos, con todos los accidentes, y es muy rico esta conversación que tenemos aquí porque es una pintura abstracta fundamental en una vivencia anímica tuya muy particular, que me parece hermosísimo todo lo que estás diciendo, cómo crece de alguna manera el sentido de la obra, de tu obra, cuando uno te escucha hablar de tus procesos creativos y tu manera de asumir. Pero yo me voy a ir al sitio de lo que yo como simple espectador ve. Yo veo juegos de abstracción. Eso es lo que yo veo. Y a veces más emotivos, con la pincelada más fuerte, con el óleo más trabajado, más relieve en la superficie. Pero yo veo fundamentalmente, y en Pentimento es evidentísimo eso, juegos de órdenes. Tú me planteas un orden y me lo deformas con uno en toda la mitad o en el medio, que es completamente distinto con otros colores, con otras texturas, con otros ritmos de visión, de visualidad. Entonces constantemente, un muro blanco y me la rajas con unos fragmentos de un orden distinto al muro blanco, al muro. No sé, estás jugando constantemente con los órdenes, que tú lo llamas tu caos pero a mí lo que me deja a mí Humberto, yo que tengo una historia distinta a la tuya, por supuesto, pero a mí lo que me deja y ya va, a mí lo que se me plantea como espectador es que me está planteando que cualquier orden es posible, como si todos los órdenes son posibles, y lo que hay es unos golpetazos entre los órdenes, unas contradicciones entre los órdenes que en parte me da risa, pero en parte también me preocupa, me crea esa doble sensación. O sea, me preocupa, claro, es de la pureza, estás hablando de la pureza que te decía la profesora, pero tú no vas hacia la pureza y al contrario, creo que estás marcando fuertemente la contradicción absoluta del ser humano.
que es la sensación que a mí me deja una constante contradicción en el hacer humano, en el paisaje humano. Hablas de la ciudad, hablas de tu vivencia con Caracas, del Ávila, yo qué sé, pero yo lo que veo es contradicciones, contradicciones absolutas en el paisaje humano, que me recuerda, y me puedo poner yo, por ejemplo, también, cuando yo hablo de Platón y al día siguiente hablo de Nietzsche, como si fueran contraponiendo dos pensamientos distintos, que es la sensación que tengo con tu obra. Como si fueran órdenes que contrapones, que pones a discutir y a contradecirse entre ellos, que a mí me deja así. Yo noté por aquí que iba a decir que me dejan esa ganas de una sonrisa como de distancia contemplativa que me hace sonreír, pero al mismo tiempo me preocupa anímicamente. Me quedo preocupado anímicamente, ¿no? Entonces, porque, ¿qué significa esa variabilidad de órdenes al mismo tiempo? Es la pregunta Sí, que me bueno, hago. un poco, si No, vamos a la muestra de Pentimento, que has hecho muchas reflexiones en torno a esas pinturas, recuérdense que esas pinturas surgieron no de lienzos en blanco. Es decir, la mayoría de las pinturas de esa exposición son pinturas. El lienzo en blanco era una pintura que ya estaba hecha, pues suelta, empaquetada, en su bubble wrap allí, descansando en los anaqueles por 10 años. Y es durante la pandemia que yo empiezo a desempacar todas esas pinturas ya hechas, incluso algunas exhibidas, y esos son mis lienzos en blanco. Entonces, cada lienzo, y volvemos aquí al accidente, yo creo que de ese juego de palabras, el accidente es uno al que siempre volvemos y volvemos. Cada lienzo en blanco, que es una pintura hecha, te va dictando las pautas. Entonces, por eso es que quizás la multiplicidad de opciones o de respuestas o de reacciones mías hacia mi propia obra. Porque es decir, tú no estás llegando en blanco a un lienzo en blanco. Yo estoy de alguna manera reescribiéndome ese que era yo cuando pinté esa pintura. Si partimos del hecho de que mi pintura siempre está reflejando la existencia de ese momento que estoy pintando. Entonces, por eso es que se dan esos procesos a veces de veladura, a veces de perforaciones donde tú puedes ver lo que estaba debajo y eso era la existencia anterior y esta nueva existencia, porque partimos del hecho de que, bueno, no somos siempre la misma persona, no estamos en el mismo río, no es el mismo río, ni es la misma persona que está entrando al río, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, es como una suerte de diálogo entre tiempos y de revisión de quién estaba siendo yo en aquel momento y quién estoy siendo ahora. Y entonces esa contradicción se da por una cuestión, una condición meramente humana, de que siempre estamos en un proceso de constante transformación, ok, humana, pero de abstracción humana, que es el sitio de donde quería ir, abstracción de humana, abstracción humana, porque yo no veo ahí maticas, ni florecitas, ni no, animalitos. Es lo que quizás en es algunos ahí, momentos hay unos espacios, hay una obra que se llama Sofá Detalle, que es abstracto, pero es literalmente una imagen mía durmiendo en un sofá de mi casa cuando yo sería claro, pero adolescente, ¿verdad? lo que Pero vemos es el esa pieza sofá, sofá es figurativa, total. figurativa, Eso es pero lo que abstracto. ves son formas abstractas, lo que se ven son Claro. formas abstractas, que es donde yo quería ir. No, pero yo le decía a Susana que la abstracción de alguna manera yo la utilizo de una forma estratégica, es decir, una forma de simplificar asuntos más complejos que para mí se haría muy difícil resolverlos por la vía de la palabra o incluso de la imagen. Claro, Entonces yo creo que a veces la abstracción uno tiene que leer entre líneas que no necesariamente es acerca de un hecho abstracto puramente formal no, material. A veces la no. abstracción puede servirte como una suerte de plataforma desde donde hablar de cosas más complejas. Es Sí, decir,
volviendo entiendo. incluso a lo de la música o la selección de la música, si vamos a Chico Buarque, construcción, esa suerte de ensoñación donde va jugando con las palabras, o toda lo que es la parte de armonización, creo, todo lo que es el juego del bossa nova, que ellos subvertivan, fue muy subversivo el Subversión. planteamiento, donde en aquel momento se planteaba Brasil como un sitio de prosperidad y ellos no podían decir abiertamente en contra de qué estaban, pero lo hicieron a través de cómo jugaron con los acordes y era esa música donde nunca llega a un fondo y se resuelve para volver a la superficie, sino era como una suerte de caída libre, ¿verdad? Entonces yo pienso que a veces eso es una solución abstracta a una propuesta de rechazo a lo que era la política de ese momento en Brasil. Ok. Y lo hacen de una manera muy sutil. Quizás en mi caso, yo planteo desde la Ah, abstracción, como ok. tú bien dices, formas de hablar de muchas otras cosas que de alguna otra forma, con palabras, quizás sería imposible para mí resolverlo. Pero de acuerdo contigo, lo que tú ves, y yo siempre tengo esa gran duda, que yo digo, yo planteo todo esto y hablo todas estas cosas, y yo no sé hasta qué punto mi pintura comunica todo eso que yo quiero decir, porque al final me estoy comunicando conmigo mismo y estoy desatendiendo al interlocutor. Pudiera ser también, quizás alguna coincidencia de alguien que puede ver un viso de lo que yo quiero decir, ¿verdad? Pero es un acto de fe. Yo creo que esto de la pintura, uno pinta y después uno pone eso allí y cosas suceden, ¿verdad? Pero debo decir algo y discúlpame, Humberto, que me voy un poquito por la tangente aquí, que es el inicio mío de la pintura. Cuando empiezo yo a pintar? Yo empiezo a pintar a los 9 años. Y a los 9 años recuerdo exactamente las razones incluso, pues yo ahorita puedo hablar muchísimo, pero a los 9 años, a los 10, a los 12, no podía decir dos palabras juntas. Es decir, tuve unos problemas de tartamudez muy fuertes hasta bien avanzada la adolescencia. Y eso a mí me cohibió y me generó muchos problemas, ¿verdad? Y utilicé la pintura, no sé, en algunos momentos bastante abstracta también, pero como una forma de comunicarme conmigo mismo. Yo pintaba no para un interlocutor, para un espectador, sino una pintura muy intimista, muy casi que un diario personal. Entonces es como un lenguaje alternativo. Y yo sí siempre tengo esa duda o esa pregunta en la cabeza, ¿verdad? De cuánto de esa pintura o de esa motivación inicial no hay todavía en esta pintura, o que queda un poco la fórmula o las estrategias, porque era una pintura más que comunicar, y yo veo que mi pintura hoy en día más que mostrar, esconde o deja ver a través de gaps, de orificios, ¿verdad? De fragmentos, fracturas. Y la pintura inicial que respondía a esa necesidad expresiva era una pintura que yo me expresaba, pero para mí mismo. Yo esa pintura no la mostraba. Entonces es como la pintura, en ese momento fue como una tabla de salvación, ¿verdad? Años más tarde fui superando esto por, bueno, por un proceso de aceptación, de internalización de todo aquello. Y bueno, hoy en día puedo hablar, ¿verdad? Claro, y está Pero bien me que lo quedé haya. pintando, Y, me y quedó te, el gu- vicio de la pintura. y te Pero gusta ese es hablar ese es además. el inicio de mi pintura, es esa. Es una necesidad de comunicarme de Sí, te manera entiendo. abstracta, quizás. Es evidente tu entrega vivenciada a la pintura. Yo no tengo ninguna duda de eso, Cipriano. La verdad que eso me admira y me encanta. Pero si te digo, yo que estoy afuera, que lo veo de afuera, yo veo una ensoñación de abstracciones. Eso es lo que, por decirlo de alguna manera, un juego fantástico de abstracciones que se contradicen entre ellas y que eso, que me hacen sonreír y al mismo tiempo me incomodan, me ponen inestable. Que es lo que digo, que es lo que yo como espectador No, está muy ajeno bien. a Tú tu sabes que yo vivencia, tengo eso me gusta, y eso me una, gusta, es lo que te quiero decir.
No, Ujú. no, yo te lo agradezco, tu sinceridad y tu honestidad en tus palabras. Yo tengo una amiga pintora a la cual aprecio muchísimo y ella una vez me dijo algo que me dejó pensando hasta el día de hoy, que ella veía en mi abstracción una carga emocional muy fuerte y que a ella la movía, que no era lo que ella estaba viendo, sino era algo más. Y coincide un poco con lo que tú estás diciendo. Y desde ese día que ella me dijo eso, yo empecé a reflexionar un poco de esos procesos o de cuánto de esa cuestión primaria, de esa cuestión, de esa pulsión inicial cuando uno comienza a pintar, cuánto de eso queda y cuánto de eso se diluye y se convierte en una suerte, bueno, quizás con los escritores pase lo mismo, que uno tiene a veces que revisarse porque uno se va perdiendo como esa esencia, esa necesidad imperiosa, inicial. Y yo creo que eso lo he hablado con otros pintores a, a amigos grandes de la escuela de la Reverón y coincidimos en eso, en quizás a veces esa suerte de necesidad de reconectarse con ese momento cuando pintar era esa cosa que es difícil de escribir con palabras, pero un poco es como tratando de volver siempre a eso, o por lo menos tenerlo consciente de que uno comenzó pintando con esa necesidad. Y yo creo que esa necesidad en mí prevalece y permanece, pero es bueno siempre volver a esos puntos o a esos estados de ánimo, ¿no? Que eso no es que se reproduce, o, eso es o no es, pero por lo menos tener conciencia o memoria de que eso sucedió así en un primer momento. Bien, me gustaría cerrar con algo en estos pocos minutos que nos quedan, que más que para cerrar, esto hubiera sido oportuno para comenzar el programa, pero es que Humberto menciona la contradicción y hace énfasis en los órdenes contrapuestos, y a mí me gustaría hablar del sustrato, de lo más obvio, la ingeniería y el arte, el artista y el ingeniero, el constructor y el deconstructor, y eso lo agarró María Elena Ramos en el aire y con eso arranca su texto del catálogo Pentimento, cuando ella habla que tu trayectoria está marcada por el acto constructivo del ingeniero y el gesto deconstructivo del artista contemporáneo. Estudiaste ingeniería civil en la UCB y licenciatura en artes también. Entonces, ¿cómo dialogan, se confrontan o se retroalimentan estas dos disciplinas? ¿Es la deconstrucción un proceso creativo, liberador, proceso liberador más bien? ¿O como sugieren tus serigrafías, son un apunte para la destrucción, con una implicación mucho más crítica? Sí, bueno, fíjate que esa serigrafía que yo llamé apuntes para la destrucción era una suerte de planos para desconstruir, para desmantelar, para destruir. Es decir, porque yo creo que detrás de todo plan o de todas posibilidades, eh, cuando tienes el poder de hacerlo, puedes trabajar en una dirección o en otra. Quizás era una suerte de comentario crítico hacia cómo se han construido o deconstruido las ciudades en ese momento. Era como una suerte de reflexión o de juego de palabras o de situaciones de yo trabajando como ingeniero haciendo un plano donde lo que se muestra es algo totalmente desvencijado, desmantelado. Era una suerte, de hecho, creo que como de montaña rusa, de roller coaster, así, y estaba todo como destruido. De hecho, tengo otras ideas para trabajar. Esos son unos juegos a veces, unas cosas que yo hago en serigrafía. Tengo una pequeña máquina de hacer photoscreen y hago a veces algunos ejercicios. No lo llevo a la pintura, pero son como una suerte de esqueletos de lo que en algunos otros casos son pinturas. Entonces hice algunos ejercicios de eso y quedan otros por resolver de unos despieces. Hay unas piezas que no he impreso que se llaman despieces, que tienen que ver mucho con, ahora que hablas de ingeniería, me acuerdo de una materia que se llama estática, que es la primera que uno ve después, la primera en la formación de estructura, ¿verdad? Que uno tiene que hacer todo lo que son cargas axiales, laterales y tal, hacer los despieces de una estructura para ver los momentos y las fuerzas de tracción y los cortes en las juntas viga-columnas, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco cuando yo estaba haciendo eso, o todo eso que quedó hecho en AutoCAD y que no he impreso,
son referencias, juegos de palabras, cosas que recuerdo de esos tiempos de la universidad. Pero cuando utilizo la ingeniería o esos conceptos o esas memorias de estudiante, lo hago en dirección contraria, lo hago hacia la deconstrucción, hacia el despiece, como nos enseñaron en la materia aquella estática, ¿verdad? También puedo decirte que hay un proceso, bueno, no sé, yo creo que como ingeniero esa formación quedó aquí y sí de alguna manera te da herramientas a nivel de trabajo. Es decir, la forma como yo trabajo creo que es muy lógica. Los resultados a veces pueden ser un tanto caóticos. Quizás Humberto ve una suerte de contradicción de distintos órdenes coexistiendo en una superficie. Eso me gusta esa acotación que él hace, porque es como que varios órdenes son posibles sobre un mismo plano, pero yo creo que cada orden viene dictado de alguna manera por esos pensamientos un tanto lógicos. Yo creo que la ingeniería lo que ha aportado para mi trabajo es esa carga lógica. Y quizás eso apunta un poco hacia donde va Humberto, cuando ve esas suertes de organizaciones, de interrupciones, de dislocaciones, todo eso viene de la ingeniería. Aunque claro, eso viene de manera inconsciente o preconsciente, no sé cómo lo diría un psicoanalista, pero no es una intención que yo tengo, pintar como ingeniero, por favor, nunca. Es decir, la ingeniería fue un accidente positivísimo en mi vida porque me dejó los mejores amigos que hoy por hoy tengo y las mejores experiencias y vivencias. Bueno, yo agradezco y siempre dije, si yo no estudiaba en la UCB, no iba a estudiar en ningún lado. Y no salí en el primer estado, esperé el segundo, salí en ingeniería, me gradué y bueno, agradecí esos 5 años allá, 6 años con la tesis. Pero de verdad que para mí la Facultad de Ingeniería fue una fuente de información, la universidad como tal, que hoy por hoy el peso que la universidad tiene en mi inconsciente es muy fuerte y yo creo que todo eso sale cuando uno pinta. Y quizás vamos a culpar a esos 6 años allá, Humberto, de todas esas cosas que tú ves en mi pintura. Esos órdenes o esos basarelis o esas líneas que flotan allí en el espacio. No, Bueno, sí, muchachos, chévere. Gracias, vamos, Cipriano. vamos cerrando. Qué maravilla de conversación con Cipriano. Bueno, lo que no habló durante la infancia lo habló en esta hora con nosotros, porque qué completa conversa. Agradecido, Cipriano querido, por habernos Álvaro Mata, Sí, de verdad acompañado. que bueno, un gusto conocerlo. A Rafael Castillo nos conocimos alguna vez en Caracas, no sé si recuerdas, con Jaime Castro Bernardita, claro, claro, en una claro, reunión allá en Con su Jaime y casa. Bernardita, sí. claro. Sí, de Susana Benco tengo, bueno, muy buenas referencias siempre y siempre la he seguido en lo que escribe. Tengo Gracias. conocimiento de tu trabajo. Y Humberto Ortiz, imagínate. Y Álvaro Mata, que nos hemos conocido en estas cuestiones en estos últimos 2 días con el Zoom y el teléfono, pero ya en un próximo viaje nos encontraremos de nuevo. Por supuesto que sí, nos Seguramente, pondremos al día con un buen café. claro. Una Seguro. cervecita también. Yo te recomiendo que cuando tengas frío allá y estés pintando, te pongas a escucharnos nuestros micros. De verdad que sí, voy a hacerlo. Sí. Escucha nuestros micros, que eso te acompaña.